Bueno, la verdad yo lo decía en la introducción al programa, nos hemos ido quedando con este tema del empleo, el empleo regional y sobre todo el empleo femenino, Patricio, que sigue siendo una piedra en el zapato. Vamos a completar 4 años hablando lo mismo. Así es. Bueno, nosotros lo que hicimos en este último estudio, Miguel Ángel, fue un análisis, como tú mencionas, regional, ¿no? Porque generalmente cuando uno ve las noticias, ¿cierto? Se hacen referencia más bien a las cifras nacionales, ¿no? O sea, por ejemplo, hace un par de meses se prendió como la alerta del empleo femenino porque el desempleo nacional de las mujeres había superado el 10%. Pero resulta que si uno mira las regiones, hay varias regiones que ya llevaban bastantes meses con un desempleo superior al 10%. Entonces, ahí hay que tener cuidado porque la cifra nacional siempre esconde, ¿verdad?, distintas disparidades que hay al interior de los territorios. O sea, somos 16 regiones, por lo tanto hay mucha diferencia entre las distintas regiones y siempre va a pasar que hay algunos territorios que están más afectados que otros. Y claro, uno en las noticias, ¿cierto?, en los canales nacionales, ve típicamente el dato del país, el dato nacional, que no siempre refleja de manera adecuada la realidad de todos los territorios. Entonces, lo que nosotros hicimos acá fue hacer lo que tú mencionas, esta radiografía regional, para ver, bueno, cuáles son las regiones que están más afectadas en este último año. O sea, lo que hicimos fue la comparación de un año para atrás. O sea, hoy día tenemos datos de abril-junio 2025, ese es el último dato que publicó el INE, donde el país tuvo una desocupación del 8,9%. El país. Pero bueno, dentro de eso hay diversidad. Por ejemplo, te puedo contar que en esta última medición las regiones más afectadas con el desempleo está Ñuble, por ejemplo, que marcó un 10,5% de desempleo. Está Atacama, que marcó también un 10,4%, ¿ya? La Metropolitana, 9,5%, O'Higgins, Biobío, 9,3%, la Araucanía, 9,3% también. Ahí hay varias con 9,3%. ¿Te fijas? Entonces, todas esas que te he mencionado están sobre el promedio nacional, o sea, están en una situación más compleja. Ahora, por el otro lado, también tenemos regiones que están en un mejor pie, ¿ya? La región de Aysén tiene un desempleo bien bajito, de 3,9%. ¿Ya? En Aysén hay, la tasa de desocupación es bien baja, ¿ya? ¿A qué se puede deber ese fenómeno? Sí, es bien llamativo, tiene un 3,9 y bueno, hay que entender que también la región tiene, ¿cierto?, un tamaño menor y Es más baja la población. es más baja la población y la gran mayoría de las personas que se quedan ahí, ¿no es cierto?, trabajan en torno a la agricultura, hacia el turismo y entonces aparecen un gran número de personas ocupadas. Ahora, claro, esa ocupación puede que no sea a jornada completa o durante todo el año, pero teniendo algunas horas ya apareces como ocupado. Que bueno, antes que sigas, Patricio, porque iba precisamente a hacer esa consulta, pero como que me la respondo al tiro, porque yo iba a decir, en la Araucanía es tan alto el desempleo femenino por el tema de la agricultura, por la estacionalidad, pero no pasa lo mismo allá en el centro. No pasa lo mismo, no. Yo creo Entonces que tampoco en la Araucanía sería ese factor el que es determinante para que sea tan alta exacto, la no, desocupación. la desocupación femenina, no, yo creo que la Araucanía, lamentablemente, tú lo decías un poco en la cortina al inicio, que el desempleo está muy asociado también, y el de la mujer, a temas de pobreza, porque, por ejemplo, en la región, perdón, se da mucho caso de que muchos hogares, Miguel Ángel, están a cargo, ¿no es cierto?, de una mujer, o sea, son Así es. monoparentales, donde una mujer está a cargo, por lo tanto ahí se les dificulta salir a trabajar. ¿Me entiendes? Entonces, esa mujer que está en la casa, que no sale a trabajar, que está al cuidado de los menores o de personas mayores, ¿verdad? Pasa a ser desocupada y al no tener ingreso hay mucha probabilidad de que también esté bajo la línea de la pobreza. Entonces, está muy relacionado el hecho de la pobreza con el desempleo. Entonces, eso yo diría que es un poco lo que pasa en la Araucanía. Ya hay mucha dificultad y además hay que sumarle la ruralidad, ¿cierto? Factores como la baja escolaridad que tenemos, que hacen que sea difícil para la mujer insertarse en el mercado del trabajo, ¿ya? De ahí, por ejemplo, la importancia que se ha discutido de a lo mejor contar con una sala cuna universal, por ejemplo, que permita a más mujeres poder salir a trabajar, porque la dificultad en acercarse es, bueno, ¿cómo lo hago para el cuidado que estoy a cargo de los niños o de personas mayores?
¿Cómo lo hago para salir a trabajar? No puedo. Y también, Miguel Ángel, ahí hay que hacerse una autocrítica ahí de parte, ¿cierto?, de los varones, en el sentido de que hay una desigual distribución de las labores, por ejemplo, domésticas. ¿Ya? Claro. Y eso no es solo una sensación. ¿Sabes que hay una encuesta, Miguel Ángel, que es la encuesta del uso del tiempo, que también hace el INE, la encuesta nacional sobre uso del tiempo, que señaló, mira, voy a leer lo textual, dice, las mujeres destinan en promedio al día 2 horas más que los hombres en el trabajo no remunerado. Esto es el trabajo doméstico, cuidado, integrantes del hogar, trabajo voluntario, ayudas a otros hogares, etcétera. Es Claro. decir, la mujer se lleva más el peso, ¿cierto?, de este trabajo no remunerado del hogar y hace entonces que tenga menos espacio también para salir a un trabajo remunerado. Fío. En ese caso, por Sí. ejemplo, yo trabajo con más mujeres que hombres. Claro. ¿Ya? Claro. Somos 8 Por mujeres el y rubro. son 2 Por hombres. el rubro, además. Por el rubro, ¿cierto? ¿Cómo ves ahí? Y ahora porque también soy mujer y... Está bien que sentía el Sí, empleo femenino. sí, ¿no? pues, Sí. sí. absolutamente. Las mujeres necesitamos ese estímulo Sí. y ese voto de confianza también. Sí. Porque veo, y lo vi también cuando yo fui empleada en algún momento, que el ser mujer, estar en una edad fértil, ¿cierto? Tener un pololo o un marido, no sé qué, son muchas veces excluyentes, mira lo que te voy a decir, para ser candidato a algunos trabajos. Ahora, ¿por qué? Pasa que veo, en la realidad que vivo, que hay familias bien formadas, ¿ya? En las que solo las mamás, teniendo hijitos, les toca llevarlos al doctor, ir a las reuniones, llegar a la casa a preparar loncheras, no sé qué, y los esposos llegan y tienen, cooperan en las casas, ¿te fijas? Pero no es Es un equitativa. socio cooperador. Pero no es equitativa la carga. claramente. Entonces, ¿qué nunca pasa? asuman la responsabilidad. No, entonces, ¿qué pasa? Que cuando los niños están enfermitos, ¿quién tiene que pedir permiso en el trabajo? No. La mamá, ¿cierto? Cuando los niños tienen que, los llaman a reuniones extraordinarias del colegio porque el niño se porta mal. ¿Quién va generalmente? La mamá. La mamá. Entonces, ¿a quién prefieren contratar cuando...? A los hombres. pues. Lógico, ¿cierto? Sí, Porque sí. genera menos... Y qué buen comentario, porque hoy día, si ustedes revisan las redes sociales o las informaciones, el presidente de la República dijo: los hombres no tenemos las manos crespas para el tema de el cuidado, ¿cierto?, de un recién nacido, como el bebé que tiene él. Entonces, la verdad es que también eso es un tema cultural de Chile y donde la mujer también tiene bastante responsabilidad. Absolutamente. Porque no te dejo la guagua porque se te va a caer. ¿O no? Sí. Eso es un comentario que ha pasado. Entonces, claro, hoy día estamos viviendo el efecto de una familia donde, claro, la mujer tiene la mayor responsabilidad y es responsabilidad de todo. Si falló esto, eres tú la responsable. Yo te apoyo, yo te ayudo, pero tú tienes que llevar al niño al médico. Sí, sí, entonces, claro, ahí Hay un tema cultural. hay un tema cultural que hace que la mujer hoy día esté en desventaja, digamos, para incorporarse al trabajo. Tiene mucho más trabas, mucho más piedras, ¿verdad?, para llegar. Y bueno, y eso explica un poco las cifras que uno puede ver. O sea, hay brechas en participación, o sea, la mujer en proporción participa mucho menos que los hombres en el mercado del trabajo. Ya, o sea, fíjate que a nivel país la participación de las mujeres llega al 53%, ese es el último dato. ¿Qué significa esto? Que de cada 100 mujeres en edad de trabajar, solamente 53 están trabajando o buscando. Wow. Fíjate, poco más de la mitad. En cambio, en el caso de los hombres, la participación supera el 70%. Es decir, de cada 100 hombres en edad de trabajar, más de 70 están trabajando o buscando empleo. Entonces, la mujer está en una desventaja y se requiere ahí de políticas que puedan ser más pro equidad, ¿no es cierto?, en este sentido para poder disminuir estas brechas, ¿cierto?, que ya son históricas. Ahora, otro tema aparte, Miguel Ángel, son las brechas que se generan a nivel de los salarios, porque aquí estamos hablando que hay brechas de acceso, o sea, hay muchas mujeres que Para llegar a un trabajo. ni siquiera pueden llegar. Ya, y ahora, de las pocas que llegan, se enfrentan a otro problema, que hay una inequidad también ahora en los ingresos. Es verdad. ¿Te fijas? Sí. O sea, ahí tenemos dos brechas, ¿cierto? O sea, brechas monetarias, salariales, pero también estas brechas que no son monetarias, pero que son tanto más importantes, que son brechas de acceso, en el fondo. Y para darte este último dato de los salarios, también salió hace poco la última encuesta del INE de los ingresos del año 2024, que señala que las mujeres obtienen en promedio un 24% menos de ingresos que los hombres.
No es menor. No es menor. No. Fíjate que esa es la brecha, superior al 20% en desmedro de las mujeres. Y la noticia peor es que además esa brecha a lo largo de los años, cuando uno mira los últimos 4 o 5 años, se ha mantenido más o menos estable. O sea, no hay avances significativos en la reducción de esas brechas, ¿ya? Entonces, hay todo un desafío por delante respecto al empleo femenino, o sea, cómo mejoramos el empleo femenino en el país y en las distintas regiones. Y cuando uno hace el zoom regional que te comentaba, se encuentra, cierto, que hay algunas regiones más complicadas todavía. Por ejemplo, donde hay menores niveles de participación, en el caso de los lagos, por ejemplo, la misma Araucanía, ya lo estábamos conversando, Ñuble, Biobío, Maule, que esas son regiones que tienen menor participación de mujeres en el mercado laboral. En relación a la brecha Fiorella. salarial, Sí. ¿Sí? el otro día estaba viendo un podcast donde salía la Pilar Sordo y explicaba también que hay un factor que influye mucho en el tema de que las mujeres no se siguen capacitando después, ¿ya? Porque resulta que si una mujer quiere seguir estudiando, pero ¿cómo vas a dejar? Y tu marido, y que la casa, y los niños, y no te da pena no estar con tus hijos más tiempo. Entonces al final también está ese factor que de repente los hombres se siguen capacitando y las mujeres se quedan un poquito estancadas o se esperan hasta que los niños ya están más grandes en el colegio, retardando ese crecimiento personal. Entonces, por eso también yo creo que se incrementa esa brecha aún más. Así es. Y además, fíjate que el hecho de que la mujer participe poco, y eso es un problema que se debe mejorar, ahora, no es solamente un tema de equidad, ¿te fijas? Sino que también es un tema de desarrollo, porque en el fondo hay distintos estudios que muestran que si la mujer participa poco, los países demoran más en desarrollarse, porque en el fondo es un recurso valioso que no está siendo utilizado plenamente. O sea, si todas las mujeres que pueden se incorporaran al trabajo, a la economía, eso generaría un aporte importante. Y el hecho que haya mujeres que no estén participando hoy día nos genera esta pérdida de ese potencial, ¿cierto?, que está ahí escondido sin poder aportar. Entonces también no se trata solamente de un tema de equidad, incluso un tema de desarrollarse, ¿cierto?, de políticas inteligentes. O sea, en la medida que la mujer se incorpora más, el país le va a ir mejor. Fíjate que cuando, Patricio, revisamos estos temas, que yo diría hay un fuerte componente cultural o de costumbre de cómo nos comportamos dentro de la vida diaria, del quehacer del hogar y de nuestras relaciones. Llegamos a un punto que es la educación. O sea, ¿cómo educamos nosotros a nuestros hijos o a nuestros nietos en la forma de comportarse en esto que es una sociedad? Somos una sociedad en la casa de una familia y esta sociedad todos aportamos. Exacto. Y si no entendemos, los hombres, que tenemos un compromiso con nuestra socia, que es nuestra esposa, nuestra mujer, nuestra pareja, es difícil poder avanzar en este buque. Y cuando dicen son más los hombres que salen a buscar trabajo que las mujeres, es lógico, porque dice el macho proveedor. Una figura que mientras no desaparezca de las mentes, es re difícil poder revertir estas cifras económicas. Mira dónde llegamos. Sí. Partimos de aquí de la casa, de lo más chiquitito, y seguimos De los micro a los macro. en un Claro. porcentaje que Patricio ya lo tiene que analizar. Sí, sí. Pero fíjate que hay una luz de esperanza, ¿no? Para que no veamos todo negro. La luz de esperanza son las generaciones nuevas, ¿no? Las nuevas. Sí. Porque estos datos que estamos mostrando, que son un poco agrestes, ¿cierto? Complejos, difíciles, tristes, quizás. Si uno, claro, hace la diferencia por tramos etarios, generaciones, uno puede ver que en las nuevas generaciones hay mejores perspectivas. Mira, te lo digo en lo siguiente. Yo soy profesor en la universidad también, y claro, yo me recuerdo cuando estudié, no sé, o algunos años para atrás, y a ustedes les debe pasar igual en los distintos cursos que han tenido, eran mayoritariamente hombres, ya en la sala. O sea, ya hoy día yo soy profesor y yo te digo que la mitad o más son mujeres.
Entonces, yo creo que hay una luz de esperanza. Ahora, estos tránsitos son lentos. ¿Te Sí. fijas? No es una cosa que va a cambiar tan No, rápido. y además, además es interesante lo que dice Patricio, porque estamos hablando de una carrera donde hay mucho número Claro. y donde la Carreras de matemática está muy fuerte, donde a la mujer un poco no le gusta estar ahí. Claro, En cambio, pero hoy día yo vengo de una carrera social de comunicaciones, en donde evidentemente había paridad casi Claro, entre claro. hombres y mujeres. Exacto, pero en carreras que antes tradicionalmente eran más de hombres, hoy día ya no se nota tanto esa No. diferencia, son bastante paritarias, o incluso las mujeres un poco más. Entonces, eso yo creo que es una buena luz de esperanza para el futuro, pero claro, o sea, igual tenemos un problema actual, ¿cierto?, con las mujeres actuales, pero para adelante yo diría que se ve menos, porque uno ve, ¿cierto?, hoy día más mujeres jóvenes incorporándose, sí, a los estudios y todo. Bueno, también a costa de otras cosas, ¿no? Postergando la maternidad probablemente y todos esos temas, pero sí uno puede ver un cambio de tendencia a lo mejor en esto que estamos conversando hoy día. ¿Refleja la cifra, Patricio? Bueno, eso yo te comentaba que en la cifra global no tanto, pero claro, cuando uno ve estas cifras separadas por generaciones, sí, o sea, uno ve este cambio positivo, ¿cierto?, en las nuevas generaciones, donde ya la mujer está tomando más iniciativa, más protagonismo y está pensando más en su desarrollo personal, digamos, versus, digamos, una generación de antes más clásica que era todo lo contrario. Ustedes ya lo comentaron. Bueno, aprovechar de preguntarle también a Fiorella, como es una emprendedora que da trabajo a mujeres, de algunas posibles soluciones para mejorar esto, porque ya lo conversábamos por ahí, pero en tu experiencia, en cuanto tú a los problemas que tú ves en las mujeres que trabajan contigo, ¿por dónde crees tú que pasarían, no sé si soluciones, pero cosas que ayuden a que la mujer se incorpore más a trabajar? ¿Crees tú que falta esto de sala cuna, lugares de cuidado, falta capacitación dirigida hacia las mujeres, falta que el Estado apoye, por ejemplo, no sé, con un subsidio especial para contratar mujeres, ¿qué cosas crees tú que podrían ser iniciativas que ayuden a que la mujer se incorpore un poco más en el... Sí, la respuesta era sobre... No, la pregunta. La pregunta era sobre qué medidas, ideas, ¿cierto?, se pueden generar, se podrían adoptar para permitir que más mujeres se incorporen a trabajar. Sí. Bueno, les había comentado un poquito mientras Sí, estaba fuera el micrófono ahí. fuera el micrófono, ¿cierto? Que yo creo que el tema de las guarderías, de los jardines infantiles, están al debe. Porque sí es cierto que existen salas cunas, Junji, Integra, ¿cierto? Creo que no dan abasto y no son universales, en el sentido de que hay que cumplir ciertos requisitos y no todas las mamás, dependiendo de los ingresos que tenga aparte la familia, cumplen para poder optar a este beneficio. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los niños? ¿Dónde los dejan? ¿A cargo de quién? Ahí se genera otra problemática. Quedan con los abuelos o de repente con algún amigo o encargado. Entonces, debieran el Estado subsidiar el cuidado de los menores, ¿cierto? Para este segmento mujeres, po, que no están dentro del nivel económico para poder postular a los jardines Junji o Integra. Entonces, ¿cómo hacerlo? Que se les dé un bono para que ellos puedan optar por cuidado a través de otras salas cunas que sean particulares o se les pueda pagar a alguien que esté capacitado para cuidar menores en sus hogares. Y de esta manera tenemos la posibilidad también de tener a una mujer capacitada para poder prestar un servicio, Patricia. Bueno, Sí, claro, yo creo que genera ahí un efecto multiplicador positivo, en el sentido de que, claro, esas mujeres que a su vez puedan cuidar, arman su propio emprendimiento también al respecto de eso, reciben una remuneración, ¿cierto? Y se genera finalmente, yo diría, un círculo ahí positivo, virtuoso, de que por un lado generas ese emprendimiento, le entregas, ¿cierto?, un cuidado de calidad a esos niños y niñas, y permites que más mujeres salgan a trabajar. perdón, para contextualizar, porque lo habíamos hablado fuera de micrófono, Mm. claro, en otros países se capacita a mujeres que tengan niños, ¿cierto? Se hacen ciertos cursos donde se certifican, donde ellas aprueban primeros auxilios, cuidado de menores, alimentación, etcétera. Y estas mujeres tienen capacidad para cuidar hasta 4 niños, ya sea en el hogar de los niños o en su propio hogar. Y esto significa que una mujer que no tiene la capacidad hoy de salir a trabajar puede quedarse cuidando a su niño y a la vez otros 3 niños más estando
cualificada, ¿cierto?, para generar este tipo de trabajo, generando a la vez más empleo. O sea, la persona que necesitaba el cuidado del niño puede salir a trabajar y a la vez esta persona que cuida al niño tiene trabajo también. Entonces, es un efecto, como dices tú, multiplicador. ¿Y qué importancia tendría en la región de la Araucanía? ¿Por qué te digo eso? Porque cuando, esto nos pasa igual que la mirada centralista que hay de Santiago, Santiago es Chile, y aquí también la región es Temuco. Pero si nos vamos a comunas cordilleranas, donde en el verano hay un tema que se llama veranadas, que es donde los productores y productoras de caprino los llevan a pastar y están 15, 20 días fuera. Los niños, hay gente que no puede ir porque tiene que cuidar a los niños. Claro. Y ahí tendría este doble efecto en este círculo que dice Patricio y que podría tener no solo que una mujer pueda cumplir su labor productiva y que una otra persona que se queda en la comuna, que se queda en el radio cercano, pueda atender las necesidades que tiene la mujer que está trabajando en otro lado. Claro. Perdón, voy a dar un ejemplo. Vendría a ser como el subsidio de arriendo que se da hoy. Es como un subsidio de cuidado para los niños. O sea, te dicen, ya, tú te certificas y inmediatamente tienes la capacidad de cuidar hasta 4 niños y el Estado te pagaría directamente a ti, por ejemplo. Yo no sé, Patricio, si es que desde la mirada académica hay una lógica en que cuando hay que entregar ayuda social, se tenga que pasar por una red de intermediarios para que llegue a la persona algo. Cuando a lo mejor entregarlo directo, y cuando digo directo, es que el bono, por ejemplo, que dice Fío, que se puede entregar a la persona que cuida o que necesita que le cuiden esté en una transferencia y ella con esa transferencia pueda comprar o pueda solicitar ese servicio y listo. ¿Cuál será? ¿Por qué tenemos que pasar por una friolera de casa, llegar a la delegación regional, no sé, pasar por las municipalidades, de IDECO, social, y una vuelta inmensa que al final la gente se cansa de postular incluso? Claro. Sí, o sea, no es que sea el único modelo, yo creo que es el modelo al cual nos hemos acostumbrado, mal acostumbrado, pero naturalmente es cierto que uno puede diseñar un subsidio de la manera que sea más efectivo, digamos, para toda la sociedad. O sea, y esto opera en educación, en calefacción, en muchas áreas, digamos. O sea, cuando tú decides a quién le doy el subsidio, por ejemplo, al oferente, al demandante, y todo tiene pro y contra. Yo creo que vale la pena que el Estado pueda evaluar todos los subsidios que tiene, digamos, para simplificarlo y aumentar su potencial efectivo, ¿ya? O sea, por ejemplo, si tú quieres dar este subsidio, tú dices, bueno, ¿a quién se lo doy? A la persona y que ella elija, digamos, dónde coloca al niño, o se lo doy a los centros que cuidan. Todas las decisiones tienen sus pros y sus contras que se tienen que evaluar, ¿ya? Porque entonces yo creo que lo que hay que hacer es evaluar, o sea, diseñar un subsidio, ver los pros y los contras y quedarse con aquel modelo que genere el mejor resultado positivo, digamos, y que, como dices tú, no terminemos entrampados en esta maraña burocrática en el cual al que está arriba le entregamos el subsidio de 10 y abajo el beneficiario recibe 2, ¿no es cierto? 1,5. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, claro, yo a mí me llama la atención. A ustedes también seguramente cuando se van a inscribir en un curso, en alguna actividad, en un seminario, ustedes ingresan a su computador, ustedes colocan su root y aparece toda la información, apellido, todos sus datos. El gobierno tiene esto claramente, sabe cuánto ganamos cada uno de nosotros, sabe cuáles son las falencias a través del registro social de hogares. Sí. Por lo tanto, esa información está. Por lo tanto, saber a quién focalizar es una tarea que ellos tienen que manejar absolutamente y yo diría de repente evitar estos enredos.